En este episodio de Let's Talk, la adicción no solamente, cuando nosotros hablamos de este tema, no solamente nos referimos a sustancias. La negación es muy fuerte a tal punto que tú defiendes tu estado como un estado sano. Eran fantasías de por qué mis papás peleaban tanto y todo eso, y yo pensar, ¿cómo sería si estuviera yo en otra familia? Y esa fue mi primera fantasía. Pensar que la adicción solamente me afecta a mí y no a los demás es un pensamiento egoísta. Y todo adicto así pensaba yo, pero esto no le afecta a mi familia, esto es mi problema. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Todo bien, Gracias. hermano. Aquí, contento de estar aquí hoy. Sí, bueno. Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los temas principales que hablamos aquí en Canal. Y bueno, quería pues escuchar a ver ustedes qué, en su experiencia, qué han aprendido de lo que es una adicción. Médicamente, una adicción lo están tratando como un chronic disease. Y es algo que me parece súper interesante porque quiere decir que lo estamos comparando como decir el cáncer o cualquier otro disease que solamente puede ser tratado con más medicina. Entonces, la adicción no solamente, cuando nosotros hablamos de este tema, no solamente nos referimos a sustancias, ¿verdad? Sino que a toda aquella cosa que está tomando prioridad en nuestra vida, del cual está tomando el primer lugar, nuestro mayor enfoque. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Esto es la adicción un chronic disease? O sea, ¿es una enfermedad crónica? ¿O qué es lo que en realidad ocurre Yo pienso dentro de un adicto? bueno, en parte sí, es una enfermedad. Pero como estabas diciendo ahorita, bueno, aquí en Canal, como nos han enseñado y estábamos hablando ahorita antes, es que una adicción se determina por los efectos que tiene en nuestra familia. Por cómo nuestros comportamientos o las sustancias que de pronto podemos estar consumiendo está afectando a nosotros mismos y cómo está afectando a nuestra familia. Con eso es un buen medidor de qué tan grave o es la adicción. O si es no, una adicción, o si porque es una muchas adicción. personas, como tú acabas de decir, sustancias, pero otras pueden ser comportamientos que están causando un bloqueo en tus relaciones. Y creo que es importante aquí mencionar la familia y la relación con las personas más cercanas, que pueden ser tus padres o tu esposa o tus hijos. Pueden ser un buen termómetro o medidor de lo que es la adicción. Y entonces, ¿qué yo diría? Entonces, ¿qué es el comportamiento? Yo puedo llamarlo ira, lo puedes llamar la adicción a la mismísima persona, que lo llamamos codependencia, puede ser A la comida, refugios, como lo podemos a las llamar, compras. comida, compras, y las drogas. Digamos que esto ya es como el otro nivel que todo el mundo cree y encierra la adicción en ese nivel, pero yo creo que hay puntos iniciales mucho más previos a ese punto de estar sumergido en una sustancia. Es muy difícil aceptar una adicción, ¿verdad? En realidad lo que es difícil aceptar es como que esta condición o el miedo de ser etiquetado, sí, ¿verdad? Como que, oh, él es un adicto y pensar que vamos a ser adictos por siempre. Y eso es falso, ¿verdad? Sí, sí. La adicción lo que define es la condición de nuestro corazón, ¿verdad? Y cómo esto se está manifestando en nuestras vidas, el afán y la urgencia de buscar cosas externas para hacernos sentir bien, para hacernos sentir normal. Una de las definiciones que me enseñaron temprano en mi restauración fue que la adicción es el intento de sentirme normal. O sea, son estas cosas que estoy tratando de hacer para yo sentirme bien conmigo mismo. Sí. Sea sustancia, sea compra, sea sexo, tantas cosas. Mi look, mi físico, el ejercicio,
los suplementos, ¿verdad? Todas estas cosas que yo estoy haciendo, de los cuales son prioridad para mí y solamente para mí, sin pensar en el efecto que está causando en mis finanzas, sin pensar en el efecto que está causando en mi familia, en mis seres queridos, ¿verdad? Entonces, la adicción, es importante que podamos identificar en qué parte de nuestra adicción estamos, porque la adicción es progresiva, ¿verdad? O sea, normalmente, yo no sé ustedes, pero cuando yo empecé mi adicción referente a las drogas, yo no me levanté un día y dije voy a ser un adicto al crack. Yo no me levanté ni a la heroína ni nada de esto, ni a la marihuana. Todo empezó con una cerveza, una pastillita, y bueno, las razones por las cuales el combustible que me llevó a esa adicción fue un rechazo. Yo estaba viviendo en ese momento un tiempo de rechazo. Mi novia, la que es mi esposa hoy, terminó la relación conmigo y sufrí ese rechazo, el cual no podía hablar con nadie. Sí. Entonces, al no saber cómo lidiar con este rechazo, sí, mis amigos me dicen, tranquilo, tú te mereces algo mejor, tómate esta cervecita, toma esta pastillita, y ahí empezó, y ahí fue que empezó mi adicción, y ese rechazo, el no saber yo lidiar con ese dolor, fue lo que como que estalló lo que ya había en mí, en cierta manera justificó mis acciones, ¿verdad? Y yo me sentía en el derecho yo tengo el derecho de tomar y de olvidar, ¿verdad? Y pásame la botella, voy a beber en nombre de... Sí, te la sabes, pero... Entonces, inclusive canciones así como que alimentaban, Sí, claro, lo que yo estaba viviendo, y canciones así seculares del mundo con mis amigos, y no que mis amigos eran del mundo y yo no, yo estaba también en eso. Yo no solamente fui influenciado, pero también influencié a otros. Me gusta lo que acabas de decir, porque algo que sucede en ese momento que tú estás iniciando el ambiente y socialmente de pronto tus amigos y todo lo que está alrededor está aceptando eso, es que tú niegas el hecho de que tú estás en algo que es una adicción. La negación es muy fuerte a tal punto que tú defiendes tu estado como un estado sano y le metes de pronto lógica y... como no, estoy despechado, Sí, tengo derecho de hacer esto. exacto, y lo que decía de la canción es porque las canciones soportan la idea social te aporta más argumentos para decir, no, estoy teniendo un ambiente con mis amigos, de repente termina en un sitio de striptease y tú dices, es porque son mis amigos del colegio y quisimos ir allá, algo sano, no estamos aquí por las mujeres, pero es todo una excusa para ir llegando Y va progresando. a la progresión de la adicción que llega al punto donde queríamos de pronto hablar, que ya es una adicción que es latente, afecta a tu familia, afecta a todas tus relaciones y se vuelve ya un descontrol en tu vida. Sí, en mi caso, mi adicción no es tan notoria o no fue tan notoria en el sentido de que no es algo como las drogas, el alcohol, el trabajo, de pronto algo así, sino que mi necesidad de ser aceptada, mi necesidad de ser como admirada o amada porque no lo tuve en mi niñez de parte de mi padre, mi necesidad de ser aceptada especialmente por los hombres. Sí. Y en mi proceso de restauración, Dios me mostró que empezó con las fantasías en mi niñez. Y no eran fantasías sexuales, no eran fantasías malas, eran fantasías de porque mis papás peleaban tanto y todo eso, y yo pensar, ¿cómo sería si estuviera yo en otra familia? Y esa fue mi primera fantasía. De cómo pensar, o sea, si mis papás no pelearan tanto, ¿cómo sería? Y esas eran como que mis fantasías de niña, como que, oh, yo quiero estar en una familia feliz y perfecta y quiero tener una súper relación con mi papá y una súper relación con mi mamá y con mi hermano y todo eso. Y de ahí, de esa primera fantasía,
fue cuando después pasaron más cosas en mi familia, siguieron pasando cosas en mi vida y fui creciendo. Obviamente a medida que fui creciendo fui conociendo otras cosas, los ambientes de la escuela, o que me gusta este chico y este otro, entonces las fantasías fueron cambiando a, el noviecito, cómo sería si me agarrara la mano o si nos diéramos un besito, y entonces ahí fue la degeneración de eso y de mi necesidad de ser tan aceptada que en mi caso me llevó hasta la infidelidad en mi matrimonio. Y fue ahí en ese momento cuando fue como ese arrepentimiento que yo me di cuenta cuánto había herido el corazón de Dios como mi padre que estaba, o sea, que había estado al lado mío todo el tiempo y yo lo había ignorado por completo. Y cuando llegué a ese punto de reconocer la herida que yo le había causado a Dios como mi padre, que Dios me mostró que Él estaba llorando por mí, fue que yo pude llegar a ese arrepentimiento y a ese punto de saber y reconocer que necesitaba salir de ahí, que necesitaba ayuda, que necesitaba ese amor de Dios que me llenara ese vacío tan inmenso que tenía en mi corazón. De Él era lo único que yo necesitaba, la aceptación que necesitaba. Wow, mira que tú dices eso y me haces viajar de una vez a mi infancia, porque mi primer razón o evento que empezó a causar en mí un deseo de pronto a experimentar ese amor que tú dices que quieres saciar, que de niño no es con sustancias, porque eres muy niño, no estás, fue con querer ser lo suficientemente hombre para ser notado por mis compañeros de colegio, porque yo veía en mi papá una falta de liderazgo y de autoridad en la casa. Yo veía esa falta como de carácter y yo decía, yo no puedo ser débil, yo tengo que ser fuerte. ¿Y sabes qué? ¿Cómo empezó? Yo empecé a ser el machito, a cargar gente, hasta tengo una hernia que me dio de niño por cargar niños, que yo cargaba, yo era el típico niño de colegio que lanzaba a todos porque decía que era fuerte, y terminó en querer hacer drogas o empezó queriendo la aceptación de las mujeres, siendo un bad boy, un niño malo, que eso fue lo que me causó, ni siquiera con las drogas, fue la progresión de lo que hablamos, que se vuelve un camino exponencial, que es, las drogas son súper compatibles con la falta de amor, o sea, es la medicina barata que nos ofrecen, son una anestesia, es una anestesia que te levantas y no has sido operado del verdadero problema. Es como dice nuestro pastor, que es como si te anestesiaran para operarte y cuando te levantas no te han hecho la operación. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada. Sí. Me parece súper, Dani, wow, gracias por compartir y ser vulnerable, porque es muy admirable. Y prueba, o sea, por qué estamos hablando de este tema, que no se trata sobre la sustancia, sino por el efecto que hace en la familia. Y yo creo que la adicción se puede manifestar de dos maneras. Tenemos la forma explosiva, ¿verdad? Que es el niño rebelde que está en la calle rumbeando, y tenemos la forma implosiva, ¿verdad? Que internalizamos lo que estamos viviendo, entramos en un mundo de fantasías y revivimos tanto esa fantasía en nuestra mente que terminamos haciendo aquello que estamos pensando. Entonces, es importante que identifiquemos en qué parte de nuestra adicción estamos, porque muchas personas como que están esperando el momento de la crisis como para hacer un cambio, ¿verdad? Y desafortunadamente en muchos casos va a tener que ocurrir la crisis para que uno pueda como que darse cuenta y decidir hacer algo diferente. En mi caso fue así, fue a través de una crisis en la cual yo pude darme cuenta que yo necesito hacer un cambio, que no puedo seguir viviendo mi vida así. Y tú dijiste que la crisis era la secretaria. Nuestro pastor Jaime dice que la crisis es la secretaria de Dios. Entonces es aquella cosa que Dios utiliza, aquella situación que Dios utiliza para acercarnos a Él, para sacar una cita con nuestro Padre. Una excusa. Exacto. Muchas veces estamos como que tan temerosos de ser etiquetados, somos adictos, pero en realidad
es simplemente una razón más o una excusa más que Dios está buscando, que Dios está utilizando para acercarnos a Él. Pues yo desde mi experiencia, yo tuve 3 procesos de rehabilitación. En mi caso, al comienzo no eran por drogas químicas, sino por marihuana y por rebeldía. Me acuerdo que me decía el psicólogo, usted es un niño muy rebelde y usted necesita ser criado en un sitio donde le dé corrección. Y después fue que se convirtió en cosas más heavy, pero fue el momento que hubo el cambio verdadero, ni siquiera en los 3 centros de rehabilitación que tuve, fue en el último donde me inculcaron el amor del Padre, cuando yo tuve un encuentro con Dios. Y es interesante decir esto porque para mí eso no era latente. Yo conocí a Dios en un centro de rehabilitación cristiano, donde no habían psicólogos, donde habían devocionales y donde habían líderes cristianos que eran los mismos internos que ya habían salido, que te enseñaban cómo ellos tenían relación con el Padre. Y lo hablo en mi testimonio porque ahí fue mi encuentro con Dios y ahí fue cuando el amor que no tuve de niño empezó a ser lleno en mi corazón y en mi interior, y de repente la droga ya no era necesaria porque el amor era más intenso y me llenaba más. Sí, y esa es la clave, o sea, esa es la forma en que se sale, poder reconocer y dejar que Dios sea Dios y reconocer que lo necesitamos, porque solos no vamos a poder. Y reconocer que ese vacío que estamos tratando de llenar con las drogas, con los hombres, con la ira, con las compras, el trabajo, con lo que sea, solo lo puede llenar Dios. Ese pasito de reconocer, che, ojalá fuera como que reconozco y ya salí de eso. Pero por lo generalmente es algo bien duro, es bien confrontativo porque quiere decir que todo lo que estamos haciendo está mal. Right. Y Que eso lo quiere- mejor de nosotros nos llevó hasta ese punto, como dice. Exacto, que lo mejor de nosotros nos llevó hasta este punto y quiere decir que estamos mal. Que lo mejor de nosotros era lo peor. Exacto. Y entonces, si no podemos reconocer, quiere decir que estamos en negación. Estamos en negación y eso es, yo creo que ese es el obstáculo más grande para poder salir de una adicción, es poder reconocer que estoy en negación. Porque el problema es que yo voy a seguir diciendo, no, pero esto no es un problema para mí. No, pero si yo nada más tomo los viernes. No, pero si yo tengo mi trabajo. Y entonces hablamos de lo que es un adicto funcional, que en realidad está justificando y razonando por qué no hay ningún problema con beber los viernes en la noche y llegar a la 1 de la mañana a su casa. O sea, ¿qué nos hace pensar de que si no hacemos un cambio hoy, algo va a cambiar en el futuro? Si decimos que la adicción es degenerativa y es progresiva, quiere decir que las cosas no se van a poner mejor a menos de que nosotros no hagamos cambios intencionales. Entonces, ese pasito de reconocer que estamos en negación, yo creo que ese es el paso más importante para cualquier persona, no solamente que esté teniendo problemas con alcohol y droga, pero cualquier persona que tenga una adicción y que pueda identificar cómo esta adicción le está it's taking a toll, like te está pasando el peaje en tu vida, ¿verdad? Te está robando de quien Dios te ha llamado a ser, quien tú eres, de tu identidad. Pensar que la adicción solamente me afecta a mí y no a los demás es un pensamiento egoísta. Y todo adicto así pensaba yo, oh, pero esto no le afecta a mi familia, esto es mi problema. Y una de las metas que yo decía que ahorita mencionaste era que una de mis metas era convencer al mundo, convencer a mi familia y a todo el mundo que me conocía que yo soy un adicto. Ya mi adicción había llegado a ese punto, que ya yo estaba bien con el hecho de ser adicto. Ya yo había abrazado esa idea y ya yo empecé a creerme que yo dependo de las sustancias. O del comportamiento y de todas estas cosas que yo hago, porque en realidad eso es un ritual. Las adicciones son un ritual. Si vemos de esta manera, del punto espiritual, si estamos dándole esta importancia a este ritual, pues no le estamos dando la importancia a Dios que Él quiere en nuestras vidas. Entonces, en realidad, estar en adicción es estar en pecado, porque no tenemos a Dios de primero. Dios no es el que está entronado en nuestros corazones.
Junior es el que está entronado en su corazón cuando él está operando en su adicción, no importa lo que sea esa adicción. El jefe es Junior. Y en mi vida Dios no quiere que yo sea el jefe. Y yo sé que cuando yo soy el jefe, yo sé a dónde me lleva eso. Y me lleva a una vida de destrucción, de miseria, de depresión, de ansiedad, de temor, de cárcel, ¿verdad? Todas estas cosas que terminan siendo consecuencias, y pensar que la adicción no tiene consecuencias es estar en negación. No es lógico, sí, es ilógico. Pues yo, para resumir un poco todo lo que hablamos de el antes de la adicción, del déficit de amor que traemos de niños, hablamos de cómo empieza como algo social, como algo tal vez como muy pequeño en nuestra vida, un pequeño detalle, cómo progresa y cómo llegamos al momento que ya afecta a nuestro alrededor y nuestra familia y empieza a crear un efecto, una consecuencia que si no hay reconocimiento, no hay cambio, si no hay intención en lo que Dios nos ofrece, que es su amor, no va a haber un verdadero cambio. Y creo que es la mejor manera de hablar este tema, porque es definitivo que el amor de Dios es el que nos sana, y es definitivo que yo, siendo un joven que de verdad experimenté ese amor en el momento adecuado, hasta el día de hoy he sido libre de las drogas. Definitivamente por este amor que me alimenta todos los días. Y yo creo que para agregarle algo a eso que tú estás diciendo, es que este camino no lo podemos hacer solos. El camino de salir de una adicción es algo que nosotros no tenemos la habilidad de hacerlo solos. Dios ha puesto el cuerpo de Cristo, Dios ha puesto personas en nuestras vidas que están caminando este camino, para ayudarnos a nosotros a salir de este camino, de este camino de destrucción. Y la adicción es una batalla bien dura, es una batalla día a día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y la adicción, el ser sanado, recibir la sanidad y salir de la adicción no es una carrera de velocidad. Es una maratón de resistencia. O sea, la meta está en mantenernos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en la verdad que Él ha hablado en nuestras vidas, mantenernos sobrios, mantenernos buscando de Él y caminando hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. O sea, no es hacer las cosas rápido, sino es ser constante. Entonces necesitamos personas en nuestras vidas que nos puedan ayudar a hablar verdad, que estén dispuestas a escucharnos para nosotros poder seguir caminando este camino. No podemos hacerlo solos. Y dispuestos a ser vulnerables y transparentes. Sí. Es importante. Bueno, pues gracias, muchachos, por compartir sus corazones y hablar de este tema que es muy importante reconocer para poder identificar cuál es la solución y que hay un camino, o sea, hay una salida a este gran problema que está ocurriendo. Así es. Así es. Amén. Gracias. Si te gustó este video, dale dedito arriba. Y si quieres ver más videos de nosotros, suscríbete a nuestra página de YouTube y ahí podrás ver muchos más de nuestros videos. Gracias.